Queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Una semana más ha transcurrido. Sin duda que esta semana ha dejado grandes lecciones para nuestra vida y nuevamente llega la oportunidad de poder llegar a ese día tan especial para el pueblo adventista, el día sábado. De una manera virtual hacemos llegarles un abrazo cálido, deseando que las bendiciones de nuestro Dios, su presencia, su Santo Espíritu nos llenen en este sábado y nos unan con la adoración celestial para que juntos en estas 24 horas podamos alabar, glorificar y bendecir su santo sábado. Vamos a tener otra vez esta noche la oportunidad de estudiar su palabra. Para ello vamos a entonces abrir nuestras Biblias. Me gustaría que si no la tienes a la mano fueras hasta donde está guardada y la pudieras sacar, porque vamos a entonces esta noche a utilizarla. Y nuestra lectura, nuestra base bíblica estará en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Leo para ti lo que dice la Biblia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios sobre nuestro estudio. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de pasar 6 días de la semana. Gracias por tus cuidados, gracias por tu amor. Humildemente venimos ante ti, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados. Y ahora habremos de iniciar, Señor, este santo sábado. Queremos hacerlo dirigidos, guiados por ti, y comenzarlo, Señor, estudiando tu palabra. Permítenos gozar de la presencia, de la bendición de tu Santo Espíritu. De manera especial ahora, al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Los mensajes a las 7 iglesias es la primera iglesia en el orden en el que Juan coloca sus mensajes a las iglesias que posiblemente él visitaba más seguido. Es a la iglesia de Éfeso. Hace unos viernes atrás hablábamos de un mensaje a la iglesia de la Odisea. Hoy hablaremos entonces de un mensaje a la iglesia de Éfeso también. Y cuando hablamos de los mensajes a las iglesias, decimos entonces que esos mensajes tienen 3 aplicaciones muy importantes. Número 1, eran cartas personalizadas para las congregaciones del primer siglo después de Cristo. En segundo lugar, esas cartas eran símbolos de los 7 principales periodos de la historia entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. Específicamente el mensaje a la iglesia de Éfeso, si entonces tomamos esta segunda aplicación, que son periodos por los que la iglesia ha pasado, entonces nos referimos al primer periodo de aproximadamente la ascensión de Jesús hasta el año 100. Y la tercera aplicación entonces que tienen los mensajes a las iglesias son una aplicación personal a cada uno de los creyentes, a cada una de las iglesias. Entonces, un mensaje a la iglesia de Éfeso. Éfeso no era una capital, pero sí era una de las principales ciudades que existieron en el Asia Menor. Era muy conocido por su puerto marítimo. De allí salían a distintos lugares embarcaciones. También era muy conocido porque muchas rutas del norte, del sur, del oriente pasaban por allí y lo convertían entonces en un centro comercial. También era muy conocido por el templo a la diosa Artemisa. Era conocida como una de las 7 maravillas del mundo del tiempo conocido. Entonces, había mucho de qué jactarse. Si seguimos leyendo, si seguimos buscando, había muchas cosas más que decir de la iglesia que estaba en Éfeso, específicamente de la ciudad de Éfeso. Había allí entonces una ciudad que se cree que había sido fundada por Pablo en sus viajes misioneros. Él las había
fundado en esos días que él vivió. De acuerdo a algunos escritos de Pablo, si nosotros vamos en nuestras Biblias al libro de Efesios, que fue la carta también que el apóstol Pablo le escribiera a la iglesia que estaba allí, fundada por él mismo, podemos nosotros ver que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy característica por el amor. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Éfeso entonces, la iglesia específicamente, ahora ya no vamos a hablar de la ciudad, hablaremos de la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy característica por el amor. Por eso no es de extrañar entonces que el mensaje a la iglesia de Éfeso, Éfeso significa deseable. No es de extrañar entonces que el mensaje que Dios tiene para la iglesia de Éfeso sea un mensaje centrado en una palabra, amor, pero en el contexto una escasez de amor. El mensaje a la iglesia de Éfeso comienza en el capítulo 2, versículo 1. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel. Ha habido dos posiciones en cuanto a la interpretación de este ángel. Algunos infieren que podría ser el ángel que se encargaba de cuidar a la iglesia que estaba en Éfeso, o posiblemente también sea una referencia al anciano, al líder o al dirigente de la iglesia que estaba en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. El último versículo del capítulo 1 es el que nos dice qué significaban las 7 estrellas. Las 7 estrellas dice que son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que ha visto son las 7 iglesias. Y el que camina en medio de ellos es el testigo fiel. Es el alfa y el omega, que nosotros sabemos que es Jesús mismo, que se presenta aquí como caminando, como dirigiendo, como diciendo: yo soy el que dirijo la iglesia. El mensaje que entonces Jesús, que Dios tiene para la iglesia de la Odisea, de Éfeso, comienza en el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo tu trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta etapa de la iglesia que nosotros vemos es una iglesia en lo que Pablo había escrito años atrás, ahora se estaba cumpliendo. Ese ministerio de la piedad que se iba a levantar, eso es falso Cristo, ahora ya estaba empezando a surtir efectos en la iglesia. De paso, el mensaje es un reconocimiento a la iglesia de Éfeso, porque no se ha dejado engañar por los falsos maestros que estaban tratando de infiltrarse, tratando de contaminar la doctrina, la pureza de las enseñanzas y de las creencias que los éfesos habían oído y habían estado estudiando. Por eso la primera parte es una felicitación a la iglesia. Conozco tu trabajo, conozco tu perseverancia, y que no soportas a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Si lo llevamos a otro contexto, ¿no? Una iglesia adventista que no permite que cualquier persona se pare en un púlpito. Antes bien, tiene que examinar si el mensaje o el mensajero primero viene con una carta, y si el mensaje que va a dar está centrado en ¿dónde? En la palabra de Dios. Era una iglesia celosa por la verdad que se predicaba desde sus púlpitos. Esa es la felicitación primera que Jesús le da a la iglesia de Éfeso. La segunda viene en el versículo 3. Has sufrido, has sido perseverante,
has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A pesar de que la apostasía, a pesar de que querían infiltrarse doctrinas equivocadas, no había cedido. Y Dios le felicita por eso, porque ha sufrido, porque ha sido perseverante. Si nosotros vemos la historia, el primer siglo, a partir del año 60, se desataron persecuciones donde se persiguió al cristianismo. Es en esa época, en esta etapa, donde conocemos nosotros lo que se le llamó la diáspora, la dispersión, la persecución. Y Dios la felicita porque a pesar de ello, y Juan estaba consciente de ello en la isla de Patmos al escribir esta carta, que la iglesia había pasado por pruebas, pero aún así había perseverado, había continuado en la marcha por amor al nombre que había conocido, y dice el versículo 3 al final, y no había desmayado. Pero hasta aquí todo iba excelente, hasta que el versículo 4 irrumpe con un pero. Y usted sabe que cuando alguien está diciendo algo bueno, halagador de una persona, y llega un pero, ese pero como que todo iba hacia arriba y de repente un pero echa todo hacia abajo, por muy pequeñito que sea el problema, pero ese pero echa a perder. Y aquí podemos encontrarlo, Dios está felicitándolos, está halagando, como que Dios hace que se les crezca el orgullo, que vea que sí se están esforzando. Sin embargo, también Dios tiene un mensaje para ellos, y es el mensaje para nosotros como iglesia en la actualidad. El problema era el siguiente, dice mi versión, no sé cómo diga la suya, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un problema serio, un problema grave para la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa entonces que Dios reprenda a la iglesia por haber dejado su primer amor? Al menos para el estudio de esta noche hemos buscado al menos 3 cosas que significa dejar nuestro primer amor. Es decir, Dios habla en un contexto de romance, en un contexto de enamoramiento, en palabras así, que dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué podrá significar entonces dejar el primer amor? Podemos nosotros ilustrarlo de esta manera. Aquella persona que un día conoció de Dios, que cuando descubrió las hermosas enseñanzas de la Biblia, cuando descubrió esas doctrinas fundamentales, cuando leyó esas 28 creencias, cuando recibió esas 20 lecciones de la fe de Jesús, se enamoró de Dios, y cuando se le dio la lección del bautismo dijo, yo tomo la decisión de bautizarme. Y llega a la iglesia con ese amor, con ese ímpetu, con ese entusiasmo de hacer y deshacer. No falta a los cultos, los sábados muy de mañana está allí. Y conforme van pasando los años, conforme va mirando, conforme va creciendo en el conocimiento, las cosas van cambiando. Algo así, algo similar es lo que está presentando el apóstol Juan. Algo así parecido es la realidad de la historia de Éfeso. Y como decía al principio, el mensaje a las iglesias en general también tienen una aplicación personal, una aplicación para cada persona, para ti y para mí. Todos los cristianos lo vivimos estas etapas. Y por eso me refiero, por eso lo ilustro así, porque esa es la verdad. Éfeso significa cuando nosotros tenemos ese amor, esa entrega por la obra, por la causa de Dios. Sin embargo, parecía ser que con el paso de los años ya lo habían perdido. Por eso es que en el versículo 5 Dios le dice a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído. Esa palabra recordar es una palabra, una expresión para hacerlos reflexionar. Por eso es cuando siempre encontramos la palabra recordar, lo encontramos si vamos en nuestras Biblias al libro de Éxodo, acuérdate del día de reposo. Esa expresión recuerda
los lleva a pensar a ellos de algo que anteriormente habían estado haciendo, de algo que anteriormente se había dicho que debían hacer y que se habían estado olvidando. Por eso es que Juan, el mensaje que Dios le da a través de Juan, le dice: recuérdense, acuérdense de qué, de dónde habían caído, de ese primer amor que ellos habían tenido, habían caído, y la recomendación, el consejo: arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, versículo 5, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Has perdido tu primer amor. De paso, el título de nuestro mensaje es así: volvernos al primer amor. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significado tiene eso que Jesús le está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Mire, nótese que la iglesia de Éfeso es una iglesia pura en doctrina, pura en creencias. No estamos hablando de una iglesia contaminada, porque el versículo 3 dice que todo lo que quería entrar a la iglesia de Éfeso tenía que pasar por un filtro. No cualquier cosa podía entrar allí. Probaba a los que decían ser apóstoles, y si no lo eran, no les permitían estar en sus iglesias. No estamos hablando de una contaminación como posiblemente puedan ser las iglesias posteriores. Hablamos de una pureza doctrinal. Ahora entonces, si hablamos de una pureza doctrinal, entonces, ¿qué significa entonces lo que Dios le está diciendo a los miembros de la iglesia de Éfeso que han dejado su primer amor? En primer lugar, el hecho de tener buenas doctrinas no significa que nuestra comunión con Dios individual como personas esté bien con Él. Y eso es lo que significa dejar el primer amor. Hacer que nuestra comunión con Dios cada día se vaya perdiendo. Mire, algunas citas que encontré para abundar en este punto de la falta de comunión. ¿Qué significa la expresión has dejado tu primer amor? Una falta de comunión. Y no me refiero al acto de como organización, los principios, las doctrinas, las creencias que nos identifican, sino me refiero a lo que ocurre en nuestra persona de manera individual cada día, nuestra comunión con Dios, ¿cómo está? En el comienzo de la historia de la iglesia, el ministerio de la iniquidad, predicho por el apóstol Pablo, comenzó a hacer su obra. Pablo amonestó a los creyentes que no se dejaran engañar por las falsas doctrinas. Algunos de ellos, ahora que Juan escribe, pareciera ser que algunos habían vacilado bajo las pruebas y ahora estaban siendo tentados a abandonar la fe. Queridos, cuando Dios pesa a la iglesia de Éfeso en la balanza del santuario celestial, es entonces cuando se le encuentra falta. ¿Y cuál es la única falta? Porque eso es lo que dice: pero tengo contra ti, así como se dijo posiblemente del joven rico, una sola cosa te falta. Y ese era el problema para la iglesia de Éfeso. Una cosa era la que estaba solamente poniendo un punto negro en la manta blanca: haber dejado su primer amor. Por eso es que Dios le hace un llamado. Tienes que volver, tienes que recordarte de dónde has caído, de aquella comunión con Dios diaria que se elevaba. El hecho de que vayamos a la iglesia cada sábado, que estemos allí pendientes, que tengamos un cargo, que cada sábado, cuando a nuestro departamento le corresponda hacer una actividad, no significa que nuestro amor por Dios siga estando bien. Mire, lo que dice un libro llamado Mensajes Selectos, tomo 1, en el capítulo 58, dice: nuestras doctrinas pueden ser correctas. Podemos aborrecer falsas doctrinas y no recibir a los que son leales a los principios. Podemos trabajar con energía incansable, pero aún esto es insuficiente. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué se nos llama al arrepentimiento? Porque has dejado tu primer amor. El problema entonces no son las doctrinas. Mire que si leemos un poco detenido el mensaje a la iglesia de Éfeso, nos vamos a dar cuenta que aparentemente había allí un autoengaño.
al pensar que por tener doctrinas buenas estaban haciendo lo correcto, puede ser también que nosotros estemos equivocados. La cita anterior, nuestras doctrinas pueden ser correctas, pero ¿cuál es nuestro motivo? Mire, continúa diciendo el mismo libro, ojalá la iglesia comprendiera la necesidad que tiene de recuperar su primer amor ferviente. Cuando éste falta, mire que dice, son insuficientes todas las otras virtudes. Por eso es que la exhortación al arrepentimiento es tal que no puede ser desoída sin peligro. No es suficiente una creencia en la teoría de la verdad. El presentar esa teoría a los incrédulos no os constituye en testigos de Cristo. Queridos, el engaño más grande es el que nosotros podamos aparentar que vivimos un celo, un amor por Dios cuando realmente nuestra comunión con Él está fallida. Segunda cosa que significa dejar el primer amor. Perder de vista la seriedad del pecado, jugar con el pecado. Y eso era lo que los nicolaitas enseñaban. De paso, en el versículo 6, otra de las felicitaciones que Dios le da a la iglesia de Éfeso es que no se ha dejado engañar por esas doctrinas que enseñaban los nicolaitas, que era que los deseos de la carne no contaminaban la pureza del alma y no tenían nada que ver con la salvación. Y aparentemente los habían rechazado, pero de alguna manera la iglesia de Éfeso estaba allí latente, intentando introducirse en la mente de ellos. Leo lo que dice un libro llamado Recibiréis Poder en el día 27 de octubre. Pero, oh triste cuadro, los que no se sometan a la influencia del Espíritu Santo pronto perderán las bendiciones que recibieron al reconocer la verdad como procedente del cielo. Caerán en una formalidad fría e insípida y perderán su interés en las personas que se pierden. Al dejar su amor por Cristo, dice el libro, Cristo les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, la invitación de Dios es arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Y mire lo que dice esto, lo que significa quitar el candelabro, que es lo que Dios le dice, que si no lo hace, viene a Él, y ese venir a Él es en una expresión de juicio. Es decir, yo voy a ir a ti en cuestión de juicio y voy a quitar tu candelabro. Dice el libro Recibiréis Poder que ese candelabro es el quitar. Él quitará el Espíritu Santo de la iglesia y lo dará a otros que sí lo apreciarán. Es algo serio el mensaje. El hecho de jugar, es decir, perder de vista la seriedad del pecado. El pecado a los ojos de Dios es agradable. Hay una cita de una escritora llamada Elena que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No podemos transigir con el pecado, no podemos jugar con el pecado. El pecado es desagradable a los ojos de Dios y tiene sus propias consecuencias. ¿Qué más puede significar? Una pérdida de fervor. Y creo que aquí entonces es una de las partes que más adolece la iglesia en la actualidad. Decimos que es un mensaje para la iglesia de hoy. Has dejado tu primer amor, has perdido ese fervor, ese celo por la causa, ese celo por el servicio a Dios. Siempre hemos dicho, hoy servimos a Dios a veces, en muchas ocasiones, de una forma condicional. ¿Qué es lo que decimos? Si fulano de tal no va a estar, entonces sí sirvo. ¿Qué más decimos? Si este año me van a apoyar, si van a hacer así como yo digo, sí, si no, no. Brindamos a Dios en muchas ocasiones un servicio condicional. Y ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Había dejado su primer amor, había perdido ese celo por la causa de Dios. Una revista llamada Review and Herald dice de la siguiente manera, en el mensaje a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La tuya, hablando a la iglesia, es una decadencia, una inclinación en el celo santo. El propósito de él
no había sido abandonado. O sea, la doctrina, la razón de ser de la iglesia no había sido abandonado, pero se había perdido el fervor. El primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, es pleno, es ardiente, como decíamos hace unos instantes. Ese amor no tiene que disminuir, porque aumenta el conocimiento, porque brilla sobre él una luz mayor y creciente. Ese amor debe hacerse más y más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor. Queridos, posiblemente dentro de los que me escuchen haya alguno que sea reciente bautizado. Yo quisiera darle un consejo, el consejo que Dios le da a la iglesia de Éfeso. No perdamos ese primer amor, ese celo, ese coraje. Dice esta carta, dice ese amor por Cristo profundo, pleno y ardiente. Y el consejo a la iglesia, a todos aquellos que ya llevamos muchos años de bautizado, mire, qué triste es y que no debiera ser así. El conocimiento de Dios debiera acercarnos más a Él. Pero la realidad que la Biblia presenta es que a veces el conocimiento, conocer más luz, conocer más doctrina, creencia, en muchas ocasiones en vez de acercarnos, nos aleja. Por eso es que el consejo de Dios para la iglesia de Éfeso y a la iglesia de hoy es que nos debemos arrepentir. Jeremías es el que dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente de su valentía. Pero si hay algo en lo que tiene que alabarse es en qué? En obedecer y en conocer. Arrepiéntete, dice el mensaje, y haz las primeras obras. Querida iglesia, el mensaje es para ti y es para mí en esta noche. Mira tu vida, explora tu vida, hazte un análisis, hazte un examen, un autoexamen. Examínate hoy. ¿Cómo está tu amor para con Dios? ¿Cómo está tu fervor por la causa? La luz que alegró vuestro corazón cuando comprendisteis por primera vez el mensaje para este tiempo es un elemento esencial en vuestra experiencia y trabajos. Y esto se ha perdido de vuestro corazón y de vuestra vida. Dice, Cristo contempla vuestra falta de celo y declara que habéis caído y estáis en una posición peligrosa. ¿Saben, queridos? Cuando el amor por Cristo, el amor por el prójimo se está perdiendo, corremos los peores peligros, porque si se pierde nuestro amor por Dios, entonces los principios, las doctrinas, las creencias no podrán sostenernos, porque lo único que nos puede sostener es ese amor por Cristo, ese celo por su causa que nosotros un día conocimos. Queridos hermanos, querida iglesia, me encanta la forma como se describe el mensaje para la iglesia de Éfeso, y es el mensaje para ti, es el mensaje para mí en esta noche. Se presenta desde el principio a este que está dando el mensaje como un amante enamorado caminando ¿por dónde? Por su iglesia. Ese es Jesús, que anda buscando volver a enamorar a su iglesia. Debiera ser invertido, pero siempre hemos visto, y a la luz de la Biblia vamos a encontrar que siempre quien toma la iniciativa es Dios. Por eso es que Juan dice, no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Queridos, yo quisiera invitarlos a que volviéramos a enamorarnos de Dios. Volvamos a aumentar ese celo por su causa. Volvamos a revivir nuestra devoción diaria con Él, a no transigir con el pecado y revivir ese celo, querido. No hay pecado más grande, no hay peligro más grande que aquel que empieza a perder de vista su primer amor. Que tú y yo, querido, no seamos de ellos. Esta noche, al terminar el sermón, quisiera invitarte a que fueras tú juntamente con tu familia o tú solo, como te encuentres, y fueras y te presentaras ante Dios. Deja que Dios evalúe tu vida. Escucha de Él si Él tiene que darte un mensaje de que has perdido
tu primer amor. Y si así fuera, recuerda que Dios te está dando hoy una oportunidad. Arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, vuelve a ese primer amor. Sin duda que Dios te perdonará y nos dará la oportunidad de rehacer nuestra vida con Él. Vamos a orar en esta noche, pedirle al Señor su bendición. Querido Padre, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos. Quizá hemos perdido de vista ese primer amor. Hoy pedimos perdón, Señor, nos humillamos delante de ti y rogamos puedas tener de nosotros misericordia. Puedas, a través de tu Santo Espíritu, reavivar ese primer amor que un día sentimos y a través de tu Santo Espíritu confirmar nuestra vida. Gracias por escucharnos. Queremos que nuestras peticiones puedan ser respondidas en la medida de tu voluntad. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Feliz sábado. Al contemplarte, mi Salvador.